Bueno, hoy en Cuestión de Prioridades nos acompaña Ángela de Miguel, la nueva presidenta desde el pasado miércoles de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es la primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la organización y lo hace con una amplia trayectoria a sus espaldas. Abogada de profesión, empresaria por vocación y con más de 2 décadas dedicadas a defender los intereses del tejido empresarial, especialmente de las pymes. Natural de Valladolid, ha sido presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y ha formado parte activa también de la COE a nivel autonómico y nacional. Llega a CEPIME con ganas de dar un impulso renovado y tras una tensa campaña entre ella y el hasta ahora presidente Gerardo Cuerva, donde ha quedado claro también el distanciamiento con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que desde un principio apoyó a de Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches y enhorabuena por esta nueva responsabilidad. Pues buenas noches y nada, aquí estoy encantada de asumir este nuevo reto. Vamos a empezar por atrás y vamos luego hacia adelante. Si algo ha dejado claro esta campaña, bueno, pues lo decíamos al principio, que hay diferencias, hay enfrentamientos, hay divisiones entre los empresarios en este país. ¿Cómo va a reconducir usted esta situación? Usted en alguna entrevista dijo que si Cuerva ganaba era muy difícil la unidad. ¿Con Ángela de Miguel va a ser más fácil? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que además todo eso se va a ir viendo. Nosotros creemos que tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Al final, divide y vencerás, ¿no? Que dicen aquellos. Estamos con una situación muy complicada. La empresa española está en una situación muy complicada, sobre todo la microempresa, la empresa más pequeña, y creemos que lo más importante en este caso es presentar un frente común y posturas consensuadas, porque al final, en el fondo, todos opinamos muy parecido, o sea que las diferencias reales son muy pequeñas. Porque yo creo que todos más o menos buscamos y hacemos el mismo diagnóstico de la situación, que es el que es, porque los datos están ahí, y queremos lo mismo, ¿no? Que conseguir que la pyme española, que ahora mismo está desapareciendo porque tenemos menos pymes, pues pueda volver a crecer y además lo importante que tiene también para el resto de España y para todo el tejido productivo. Se ha hablado mucho de juego sucio durante esta campaña. ¿Usted cree que el señor Cuerva va a seguir apostando por esa forma, por esa estrategia? Bueno, eso habrá que preguntárselo a él, ¿no? Nosotros desde luego tenemos muy claro que cuando uno representa una institución y quieres mejorar tu país y quieres mejorar tus empresas, yo creo que es muy importante no olvidar nunca los valores. Creo que eso es muy importante, que si nosotros pedimos seguridad jurídica tenemos que ser siempre ejemplares en todo lo que hacemos. Y si tú pides una serie de cuestiones o estás exigiendo al gobierno, a los diferentes gobiernos, una serie de cuestiones, al final uno tiene que ser ejemplar. Aunque a veces cuesta más, ¿no? Desde los valores y la ejemplaridad llegar a los sitios, porque a veces parece que el fin justifica los medios y que a veces utilizar atajos puede ser mejor, pero muchos creemos que la manera de llegar siempre es el camino correcto, porque si no, si llegas y has perdido los valores va a ser muy difícil que luego puedas conseguir tu objetivo real, que el objetivo real es mejorar la vida de la pyme. Usted se va a sentar en la mesa con el Gobierno para negociar temas tan importantes y tan delicados también como las reformas laborales, de pensiones, la reducción de la jornada laboral, que ahora hablaremos de ella, el salario mínimo. La pequeña y mediana empresa no tenía hasta ahora el protagonismo que usted cree que debería tener en esas mesas. ¿Ha llegado usted para defender, digamos, los intereses que no estaban siendo bien escuchados? Bueno, nosotros venimos a pelear con uñas y dientes por la pyme y creemos que se puede hacer muchísimo más, porque hay una cosa que es evidente. Cuando tú estás teniendo en este momento que tenemos menos pymes porque se han reducido un 0,5% y son más pequeñas porque los últimos 6 años están contratando un 38% menos, eso es que hay algo que no estamos haciendo bien o no estamos haciendo lo suficiente. Con lo cual creemos que se puede hacer más o que hay que buscar otro camino para encontrar esa solución y que se mejore la vida de la pyme. No sabemos si nosotros vamos a ser capaces de conseguirlo, pero muchos somos los que creemos que cuando por un camino no estás consiguiendo el resultado que quieres, tienes que cambiarlo. Y una de las cosas que es evidente, yo me voy a dedicar en cuerpo y alma porque creo que realmente la pyme española y el reto que tenemos por delante se lo merece. Estamos con 4 años que van a ser complicados, muy complicados. Venimos, digamos, de una década dramática para lo que es la microempresa, sobre todo esa empresa de menos de 10 trabajadores en España, y entonces tenemos que estar ahí apostando por ella. En alguna entrevista he leído que decía, a mí me pinchan y me salen pymes, por todas partes. Por todas partes. Como usted dice, cada vez son menos, que son más pequeñas. Aparte de esa autocrítica que hace también de CEPIME, que podían haber hecho mucho mejor las cosas, haber sido seguramente más reivindicativos, ¿qué está haciendo el Gobierno, en este caso fundamentalmente Yolanda Díaz? Bueno, pues lo tenemos muy claro lo que está haciendo el Gobierno. Tenemos, no solo el Gobierno, porque tenemos unas cargas burocráticas brutales, que vienen muchas de Bruselas, gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos, 1.200.000 páginas de boletines oficiales al año. 3.500 páginas al día tendría que estar una persona leyendo, sin descansar fines de semana, para poder
controlar toda la cantidad de normas que tenemos. Eso es absolutamente inasumible. Costes laborales, 20% de incremento en los últimos años, con un impacto mucho mayor en la microempresa, que está un poco por encima del 20%. Si vamos a las medianas y grandes ya bajamos 18-19%, porque el impacto es menor cuanto más grande eres. 20% en 4 años. Pensad en las familias, de repente todos tus gastos o tus principales gastos se te disparan un 20%. Esfuerzo fiscal. Estamos teniendo récord de recaudación en España. La pyme española está teniendo un esfuerzo fiscal del 37%. La media de la Unión Europea es un 25%. Tenemos un 50% más de esfuerzo fiscal que la media europea. Es que esa es la situación real que tenemos. Y a todo esto se una de las mayores preocupaciones, que es la reducción de la jornada laboral, que sigue su curso, parece que se va a aprobar, veremos a ver si tiene Nosotros confiamos en que no, mayoritario en el eso no va a Parlamento, pasar. habrá que ver qué hace Junts, pero ¿qué va a hacer Cepime en este caso? Porque claro, al final, sobre todo los más perjudicados son los autónomos, pero no deja de ser una medida que socialmente, públicamente la gente sí que quiere, porque beneficia, pues eso, a 12 millones de trabajadores. Pues yo creo ¿En qué postura política y estratégica están ustedes? Pues yo creo que realmente hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchísima gente que no lo comparte. Hay que pensar que el 70% del empleo en este país lo genera la pequeña empresa. Las pequeñas empresas donde hay 1, 2, 3 trabajadores, conocemos muy bien nuestra empresa, conocemos nuestros empresarios que están ganando lo mismo que el trabajador. Estamos hablando de que estás en la misma situación, codo con codo, trabajando todos los días. Saben realmente que su empresa no lo va a poder soportar. Si la empresa no lo va a poder soportar y cierra, se van a quedar sin empleo. Yo creo realmente que si preguntaran a los ciudadanos, una gran mayoría de los ciudadanos están convencidos de que esta situación es insostenible porque saben que sus empresas no lo van a poder aguantar. Pero es que además yo creo que mucha gente quiere trabajar más y ganar más. O sea que no es una cosa que yo creo que también es una prohibición de trabajar en muchos casos con limitaciones. La media de la Unión Europea creo que es importante. Ahí estamos hablando de países como Alemania o como Dinamarca, están en 48 horas semanales. Entonces, vamos a ver dónde vamos a tener que competir. El impacto en Francia, cuando se redujo, tuvieron unas pérdidas muy importantes con una bajada del PIB de casi un 3,5%. Yo creo que el español realmente sabe que la empresa española no lo puede soportar, que en este momento no lo podemos soportar. Y además nos encarecen los precios. ¿Qué estamos viviendo los españoles? ¿Qué sentimos? Que podemos nominalmente subir nuestro sueldo, ha subido nominalmente los salarios, pero al final nos cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todas estas medidas? Obligar a la empresa a subir precios. ¿Qué es lo que pasa si la empresa sube precios? Que nosotros como consumidor final, aunque parezca que ganamos más, a la hora de la verdad tenemos menos poder adquisitivo. ¿Qué problema tenemos? Que no estamos llegando a fin de mes. La situación del ciudadano español es peor. ¿Eso es más perjudicial que la reforma laboral? Porque el gobierno siempre dice, bueno, mucho se pusieron los empresarios con la reforma laboral y al final no hubo tantos efectos negativos. En este caso... Bueno, efectos negativos, vamos a ver, que es que depende de los números que miremos. Tenemos menos pymes y son más pequeñas. Y eso es fruto de muchas de las medidas que se están adoptando. Y esos son los datos. Entonces, ¿qué foto queremos mirar o qué datos queremos mirar? Porque es verdad que nosotros podemos elegir muchísimos datos. Tenemos una inyección de dinero que nunca jamás en España se había inyectado tanto dinero. Esto es como si yo me dedico a vivir en nuestras familias a base de préstamos que luego tenemos que devolver. Entonces es verdad que mientras te llega el préstamo tú tienes un nivel de calidad de vida muy alto. Entonces, si tú miras todos los indicadores de todo el dinero que está entrando en la economía vía préstamos con todos los fondos Next Generation y todo el dinero que está entrando en la economía, pues claro, todo eso hace que aparentemente hay muchísimo dinero y no se está repartiendo igual. Hay empresas y sectores a los que está llegando. A la empresa más pequeña no llega. Entonces, estamos viendo los resultados. Es que tenemos menos. O sea, no pueden decir que las cosas van bien cuando en números tenemos menos. Y encima más pequeñas y contratamos menos. Y el 70% de la contratación en este país se hace con la empresa pequeña. Y el 70% de la riqueza también la tiene la empresa pequeña. Señor Miguel, usted conoce perfectamente la economía de Castilla y León, el tejido empresarial. Se habla que un 99% son pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, no es un porcentaje que se aleje mucho de otras comunidades autónomas. ¿Cuál es la característica o la problemática más importante que tienen las empresas de nuestra comunidad? Bueno, yo creo que tenemos una comunidad muy diversa, que eso lo sabemos muy bien. Tenemos unas empresas fantásticas. Yo creo que hace falta que nos lo creamos un poquito más. Yo creo que al final, cuando tú sales, nuestra empresa es súper competitiva. Tenemos unas empresas, cuando vas descubriendo... En exportaciones, en unirse, en crecer... Yo creo que hay una cuestión evidente. Primero, tenemos un tamaño muy pequeño, entonces es importante que vayamos ganando tamaño y competitividad. Tenemos que vendernos mejor, contar mucho mejor lo que hacemos. Eso es muy importante para atraer inversiones que puedan venir a nuestro país. Muy importante la internacionalización y salir fuera. Y yo creo que todo eso
con las empresas tan punteras y que trabajamos bien, es que en Castilla y León somos muy serios y trabajamos muy bien, pero nos falta la parte de contarlo. Entonces, cuando no lo cuentas, te cuesta más vender y te cuesta más tener inversión, pero tenemos ahí muchísimas posibilidades de crecer. Sí que es verdad que el tamaño de la empresa de Castilla y León en general es un poquito bastante pequeño. Es la primera mujer que preside Cepime. Quedan muchos techos todavía por derribar en el ámbito empresarial. No sé si se ha sentido usted incluso muy sola muchas veces, en muchas reuniones, en muchas decisiones, en muchos foros. Bueno, he sido la única mujer, pero no me he sentido nunca sola, ¿no? Porque yo creo que siempre está muy bien acompañada, pero es verdad que es muy habitual en muchas fotos pues que yo pueda ser la única mujer o que estemos solamente dos mujeres. Yo creo que esto lo que demuestra, yo estoy encantada y muy orgullosa de ser la primera mujer que va a presidir una organización patronal nacional, y creo que eso es algo que demuestra la absoluta normalidad con el que las mujeres estamos llegando a los diferentes puestos de responsabilidad y de poder, que se está llegando, y creo que es una cosa natural. En el mundo de la empresa, realmente la empresa española ha hecho un esfuerzo muy importante en temas de todo lo que tenga que ver con la igualdad, y en cualquier ranking mundial siempre estamos entre los 5 mejores del mundo. Como sociedad civil bajamos bastantes posiciones, estamos ya en el número 10, pero como a nivel de empresa estamos entre las mejores. A mí me han votado que sobre todo hombres, porque la gran mayoría son hombres. Yo creo que es un hecho de absoluta normalidad que se haya podido elegir a una mujer para este puesto. ¿Pero por qué cuesta que más mujeres estén en la cúspide? ¿Es por el sistema? ¿Es por las faltas de medidas de conciliación? Bueno, al ¿Es final, por una cuestión de ambición también? ¿Puede ser? Bueno, yo creo que siempre las cosas son muchísimos factores, pero hay una cuestión evidente, que al final esto tiene que ir poco a poco. O sea, son cuestiones que tienes que ir llegando con absoluta normalidad. No vas a echar a todos los que están. Cuando veníamos de un modelo donde no había ninguna mujer, pues poco a poco se van retirando, y entonces ahí es cuando nosotras tenemos que ir optando a esos diferentes puestos. Se está viendo ya como en los consejos de administración, por ejemplo, el IBEX 35, ya estamos en ese 60-40, que es un poco ya lo que se considera ya paridad, y cómo estamos llegando cada vez a más sitios. Entonces, bueno, hay que cambiar determinadas, y también es muy importante, yo creo que contar y dar visibilidad y decir que se llega con absoluta normalidad. A mí no he tenido ninguna dificultad por ser mujer, es verdad que siempre, también cuando me eligieron en Valladolid, pues eran prácticamente muchos hombres los que también en ese momento me votaron, y ahora mismo me ha pasado lo mismo aquí en Cepime. Yo creo que es algo normal. Las mujeres cada vez estamos en más sitios. Lo que nos cuesta a veces es contarlo. Volvíamos a lo mismo de Castilla y León, pues a veces las mujeres somos muy de trabajar y a veces no contamos, y entonces no somos conscientes de la cantidad de mujeres que hay en puestos de responsabilidad y en puestos de poder. Ahora mismo en España cada vez hay más. Sí. Somos muchas y se llega. Y yo creo que esto es importante también que nuestras jóvenes lo sepan, que puedan diseñar una carrera profesional sin límite, porque se está llegando. No hay demasiadas organizaciones empresariales, si pensamos en pequeñas y medianas empresas, en los autónomos. ¿No sería mejor un interlocutor más fuerte y más válido para hacer frente a tantos retos que tienen los empresarios en este país? Bueno, lo que es la gran mayoría, que podemos decir que casi el 95% de todas las organizaciones empresariales estamos integradas dentro de una gran casa que es COE. COE son todas las empresas españolas, pero es verdad que el autónomo, la pequeña empresa, pues necesita a veces tener esa voz diferenciada. Pero todo dentro de una gran organización en la que estamos, que es la COE. Hay que tener en cuenta que muchas veces se habla de COE y no se conoce bien cómo funciona, pero nosotros tenemos allí comisiones donde estamos absolutamente todos representados, grandes, pequeños, medianos, todo el territorio de España. Conformamos, esto es una confederación, 4.000 organizaciones somos las que estamos dentro de COE, 3.000 las que estamos dentro de Cepime. Eso es lo que nos da nuestra mayor riqueza y fuerza, y nosotros discutimos cada una de las cosas que se van sacando, y ahí cada uno puede plantear las opiniones que pueda creer. Y de ahí sale la voluntad de las empresas españolas. Está pensando que la imagen próxima que vamos a ver cuando haya mesas de diálogo social o de acuerdos, las únicas dos mujeres que van a estar sentadas en esa mesa es usted y Yolanda Díaz. Bueno, se tendrán que entender, ¿no? Bueno, yo desde luego entendernos, yo creo que nosotros siempre estamos ahí para dialogar. Yo creo que es importante proponer cosas, hay que ser propositivos. Yo así lo he hecho también, que me conocéis bien en Castilla y León, pero cuando hay que ser firmes y poner límites también lo he hecho. O sea, yo creo que aquí hay una cosa que es evidente. Hay cosas que son buenas para las empresas y otras que no. Entonces nosotros vamos a proponer cosas que sean buenas para las empresas. Luego son buenas para todos los ciudadanos, esas son buenas para todos los españoles. Y las que no creamos que sean buenas, pues estaremos enfrente. No quiero meterle en líos políticos, acaba de empezar, ya se mojará dentro de un tiempo. Hablábamos antes en la tertulia, bueno, estamos todo el día, cada día levantamos, vemos la prensa,
corrupción o posible corrupción en el gobierno, en el Partido Socialista, en el entorno familiar del presidente. ¿Cómo afecta esto a las empresas? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros lo que siempre creemos que es muy importante para que la economía funcione, tener una estabilidad. Y lo que hablaba antes de los valores yo creo que es muy importante, porque al final el otro día hablaban y salía un estudio muy interesante que decía que aquellos países donde había más prosperidad, donde las personas, los ciudadanos vivíamos mejor, es aquellos que tenemos las instituciones más fuertes. Con lo cual nuestras instituciones son muy importantes. La separación de poderes es muy importante, que exista un diálogo social con una sociedad civil fuerte es muy importante, porque esas instituciones que hacen de contrapoder... ¿No lo es actualmente? Todo esto que bueno, pues estamos viendo que cada vez se está debilitando más. Ahí hemos visto, por ejemplo, como la subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, lo que tiene es que te está absorbiendo en algunas zonas de España casi más del 83% de los salarios, deja prácticamente sin ninguna posibilidad de negociar nada dentro del diálogo social. Y eso es una clara intervención del Gobierno. Pasa lo mismo con las 37 horas y media. Eso es un espacio que hay que dejar al diálogo social para que en cada territorio y en cada sector, a nosotros en Castilla y León, toda esa intervención del Estado nos hace mucho daño, tanto el salario mínimo interprofesional como las 37 horas y media, porque tenemos nuestras especialidades dentro del territorio, entonces que en cada provincia y en cada sector se negocien las condiciones, que las negociamos trabajadores y empresarios, que es que sabemos lo que es bueno para nosotros, que conocemos nuestras empresas, que conocemos la realidad del momento, que no tiene nada que venir a decirnos qué tenemos que hacer. Al final queremos controlarlo todo tanto que al final lo que hacemos es frenar la propia riqueza y la mejora de la vida de los ciudadanos, porque quienes sabemos lo que es mejor en cada momento somos los que estamos en ello. Y luego muchas veces puede haber discrepancias, pero si es que estamos llegando a acuerdos en toda España con absoluta naturalidad, y es un modelo que funciona, no entiendo por qué esa necesidad de controlarlo absolutamente todo. Instituciones fuertes, ciudadanos más ricos. Está claro. Vamos a ver qué le preguntan los periodistas que me acompañan. May. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero que me explique por qué la posición contraria a la jornada de 37 horas y media. ¿Por qué consideran que no es beneficiosa el que el ciudadano trabaje menos y cobre igual, en el sentido que pueda tener más calidad de vida? Bueno, pues por una cuestión evidente. Primero, porque eso no es así. O sea, tú puedes decir que al final tú tienes que repercutir en el precio. Entonces, tú puedes nominalmente tener el mismo salario, pero cuando vayas a comprar las cosas van a ser más caras. Estamos hablando de un impacto... Te puedes subir los salarios, que es lo que nos está subiendo Bien, en este tenemos tiempo. una cuestión evidente. Si a mí me incrementas el coste en un 7%, que es más o menos lo que se calcula que puede subir el coste, si yo tengo un beneficio del 2 y a mí me incrementas el coste en un 7... o tengo pérdidas del 5 y tengo que cerrar, o tengo que incrementar ese 5% en el precio final de venta. Es que son matemáticas. O sea, en las matemáticas, los números, tenemos un problema, que el papel te lo aguanta todo, pero las matemáticas son matemáticas. Entonces, podemos decir lo que queramos y hacer lo que queramos, pero la realidad es que es eso. Cuando se ha aplicado en Francia, acá hay un 3,5% del Producto Interior Bruto del país. O sea, es que estás hablando de una barbaridad. Se calcula 23.000 millones las pérdidas o el impacto que va a tener en las empresas. Eso tienes dos maneras. O cierras porque si estás a pérdida o lo repercutes en el precio final. Porque los números son los números. A mí me gustaría también en mi casa, a lo mejor, pues me pueden decir, no, mira, pues tú con lo que ganas y me gustaría todos los días pues darme la vuelta al mundo. Pero es que a lo mejor las matemáticas no me lo permiten hacer. Entonces, esos son los datos. Podemos luego, el papel lo aguanta todo, pero vamos a ver organizativamente cómo lo podemos hacer. Tenemos empresas que no pueden parar las máquinas, hay que hacer turnos de 24 horas. ¿Qué vamos a tener? ¿Una persona trabajando 1 hora al día para completar lo que no pueden completar los demás? Es insostenible. ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo organizas tú los turnos de 24 horas? O el restaurante que tienes debajo de tu casa que tiene 2 trabajadores. Tienes que cerrar, no puedes dar el mismo servicio al ciudadano que quiere ir. Es imposible. Entonces, al final, todos los problemas que surgen con esto son problemas reales y eso está ahí. Luego podemos aguantar el papel y luego también yo creo que muchas veces pues también no creo que esté nada malo el hecho de trabajar. A mí me encanta trabajar y trabajo mucho más de 40 horas a la semana y la verdad es que me va francamente bien. Pero bueno, que eso es otra cuestión de que creo que cada uno puede decidir lo que quiere hacer y creo que la libertad de elección de las personas también es importante y hay que respetarla. Hugo. Bueno, hablábamos de problemas como la alta burocracia, de la inseguridad jurídica, pero luego hay otro problema que también se mencionaba, que es la competitividad y más concretamente la productividad, ¿no?, de nuestras empresas, que el grosso de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Qué ocurre con la productividad? Que podemos decir está estancada, incluso hasta veníamos concatenando ya hace meses pues caída de la productividad, ahora parece que se está ligeramente mejorando, pero en todo caso está estancada. O sea, ¿qué ocurre con la productividad de nuestras empresas? ¿Cómo se puede mejorar esa productividad? Porque es clave para la
la competitividad de nuestras empresas, tanto a nivel nacional como desde luego a nivel internacional, ¿no? La segunda pregunta es, claro, yo hablo con gente joven, con gente, en fin, de mi edad, incluso hasta más mayor, y nadie quiere ser autónomo en España. Es decir, quieren ser asalariados, quieren ser funcionarios, pero nadie quiere ser autónomo, de las nuevas generaciones me refiero, nadie quiere ser autónomo en España, o prácticamente nadie. ¿Qué ocurre? ¿Estamos en un buen momento para decir a los jóvenes, sí, apostad, si tenéis una idea, para adelante? Es decir, ¿estamos en ese momento o mejor recomendar que no sean autónomos? Bueno, pues al final con la segunda pregunta también me estás dando las claves de la primera, porque va todo muy relacionado. O sea, ¿por qué en España nadie quiere ser autónomo o emprender? Porque es que es una odisea. El 50% de las empresas no sobreviven 5 años. Entonces, eso es un dato dramático. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno que no favorece el emprender y iniciar un proyecto empresarial. Pero a mí siempre me gusta decir una cosa, porque yo sé que animo a la gente a que emprenda, ¿eh? En los rankings de felicidad sale mucho más feliz el empresario que el funcionario. Porque ese reto que tienes cada día, a mí cuando me dicen es que es mejor no trabajar, no hacer, yo creo que los retos, el ser dueño de tu propio destino, el tener proyectos cada día, que cada día tu vida sea diferente. Es verdad que tienes momentos complicados, pero los momentos buenos son fantásticos y estás superando cosas, mejorando, generando riqueza a tu alrededor, o sea, haciendo que muchas familias puedan vivir. Yo creo que es algo que compensa muchísimo y creo que es algo que no se cuenta. Y para mí es lo más importante en muchos casos del emprendimiento. En cuanto al tema de la productividad, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes. Pero vamos a explicar qué es la productividad. La productividad es lo que te cuesta sacar un producto o servicio al mercado. ¿Cuánto te cuesta? Entonces, ¿cómo vas a mejorar la productividad si te han incrementado un 20% los costes laborales? Pues no puedes ser productivo porque te han subido un 20% tus costes. Entonces, claro, tienes que invertir muchísimo más para dar el mismo servicio, porque te han aumentado un 20% los costes laborales. La burocracia, ¿cómo vas a ser productivo si tienes que contratar a un montón de personas y un montón de cosas que tienes que contratar para poder hacer tu trabajo? ¿No? El otro día, por ejemplo, hablando con la Asociación de Floristas, ellos tienen que cumplir, como tienen productos vegetales vivos, tienen que cumplir una cantidad de normativa que, claro, una persona que tenga una floristería, pues le cuesta muchísimo. Entonces tiene que estar la asociación rellenando un montón de documentación que tienen que cumplir. Es que un florista lo que tiene que saber es hacer buenas composiciones florales, cuidar sus plantas, etcétera, etcétera. Pero tienes toda esa normativa, eso encarece, porque tú tienes que contratar a alguien que te lo haga. El esfuerzo fiscal. Si la media europea está en un 25 y tenemos un 37, tenemos un 50% más. No podemos ser igual de productivos que puede ser una persona de otro país que tiene un 12% menos de esfuerzo fiscal en sus empresas. Bueno, ahora entiendo por qué media docena de rosas es tan caro, cuando uno de vez en cuando quiere comprar. Pues efectivamente, está complicado, está complicado. María. Bueno, yo tengo varias preguntas, porque hay Dos como máximo. hay un elefante en esta habitación. Es decir, yo creo que la patronal o la sensación que ustedes han dado es que está absolutamente fracturada. Es decir, es verdad que usted ha ganado esas elecciones, es cierto. Además, era usted la candidata de Garamendi, es decir, el presidente de la COE. La ha ganado con todo el aparato del partido, pero aún así han sido 30 votos de diferencia, lo que te evidencia que hay un cierto, vamos a dejarlo ahí, malestar con la línea, no sé muy bien cómo explicarlo, si es que se ha volcado ustedes o han ponderado demasiado a las grandes empresas y no a las pequeñas, si se ha priorizado la paz social en lugar de otras cuestiones que eran importantes para el tejido empresarial español, que como usted muy bien ha dicho es un 99% pymes, pero lo cierto es que la patronal está fracturada. Y yo creo, a tenor de esos resultados, 30 votos de diferencia con todo el aparato, insisto, del partido detrás de ustedes, ¿no? Hay un malestar. ¿Usted cree ahora, en sus nuevas responsabilidades, que se ha hecho algo mal? Esa es mi primera pregunta. ¿Anticipa este resultado tan ajustado una guerra el año que viene por la presidencia de la COE entre el señor Gerardo Cuerva y el presidente actual, el señor Garamendi? Hay algunas cosas que se afirman en las preguntas. No, puedo contestar perfectamente. Bueno. Lo que pasa es que creo que hay algunas afirmaciones en la pregunta que creo que no son ciertas. Para empezar, aquí el aparato era el de Cepime. No olvidemos que aquí estamos discutiendo la presidencia de Cepime. El modo de elección de Cepime y de COE no tienen nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí tiene los mismos votos la Asociación de Floristas que la Asociación del Metal. Los mismos, entonces como el Senado. Entonces, estamos hablando de que no se puede comparar unos resultados con otro porque el modelo es totalmente distinto, es un poco como el Congreso y el Senado. Entonces estamos hablando de realidades muy diferentes y ni siquiera en muchos casos son los mismos votantes, porque no
No sé, algunos coinciden y otros no coinciden, con lo cual no se puede traspaplar. Pero aquí el aparato lo tenía Cepime. Y entonces no es lo mismo. Bueno, COE no va mal, quiero decir, la presidencia de la COE. Pero no tiene el aparato. Porque aquí, perdona, las elecciones son las elecciones de Cepime. Y quien controla y conoce a los socios de Cepime es el presidente de Cepime. Bueno. Y quien controla todo eso es el presidente de Cepime. Pero es que es como... A mí que es verdad que es una cosa que se ha contado mucho y que es un relato que se ha contado a los medios de comunicación, a mí realmente, y a los de la casa sabemos que no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de una organización ajena a estas elecciones y una organización que era la que estaba ajena. Entonces, era el presidente y yo soy la alternativa. Entonces, no olvidemos que soy la candidata alternativa, a la que conocía muchísima menos gente. Pues la muchachita de Valladolid, como en algunos periódicos me han llamado. Pues es la realidad, ¿eh? En muchos casos ni se me ha nombrado por mi nombre. No, si yo no... lo que yo quiero no le decir... responsabilizo a usted. O sea, quiero decir, ahí hay una guerra mucho más profunda que su propia pero figura. Lo que quiero decir es que estamos hablando de las elecciones de Cepime contra el presidente actual de Cepime frente a una candidata alternativa que la apoyaba un vocal más de la organización, que es el presidente de la COE. Pero es que la COE no tiene ningún control sobre las elecciones de Cepime porque no es el aparato de Cepime, es un tercero que está aquí, que tendrá la fuerza moral que queramos, pero no tiene el aparato. Bueno, tiene voto delegado, o sea, lo quiero decir, ¿el voto delegado? Hombre, me parece, vamos a ver, yo entiendo. No, es que no es cierto. Pero mi pregunta es muy sencilla. El voto delegado lo tienen pero los mi socios pregunta de Cepime. es muy sencilla. Es que no es decir, ¿usted cree, o sea, pienso yo, los que estamos viendo esta situación, que yo creo que es todo el mundo que lo ha visto, o sea, quiero decir que no es, yo formulo la pregunta, pero en realidad esa fractura está ahí. Es decir, se ha fracturado COE. Esta es la realidad. Es decir, cuando hay unas elecciones y por 30 votos gana, digamos, el candidato, la candidata en este caso, del presidente de la propia patronal, de COE, pues hay una fractura. Esto a mí me parece que no es discutible, podemos discutir otras cosas, pero no es discutible. Mi pregunta es, ¿qué cree usted ahora desde sus responsabilidades? ¿Que se ha hecho mal y que se puede mejorar en este tiempo? Y la segunda pregunta, que a mí me parece que es interesante porque ya se está deslizando en muchos medios de comunicación, es si usted cree que se va a anticipar una guerra el año que viene por la presidencia de COE entre el saliente Cuerva y el actual presidente Garamendi. Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, el hecho de que haya dos candidaturas, yo no creo que tenga por qué ser una guerra. Creo que las diferencias no son tan grandes. Otra cosa es cómo se quiera trasladar a la opinión pública. Pero realmente yo creo que no pasa absolutamente nada. La realidad de la votación de COE no tiene nada que ver con la de Cepime, es que son dos realidades distintas. Si trasladáramos a la votación solo mi comité ejecutivo, es el 60%, solo las personas que yo llevo en mi comité, en COE son más del 60% del voto de COE. Eso es una realidad. Lo podemos luego llamar como queramos, pero hablamos de datos. Entonces tenemos un 60%, mientras que la candidatura que han congelado era un 15%. Si lo trasladamos a COE, con lo cual, esa no la hay. Otra cosa es que el sistema de votación de Cepime es totalmente diferente al de COE, que es perfectamente lícito y legal y con la realidad que tenemos. Entonces, eso es una de las cuestiones. Otra cosa es lo que se haya podido trasladar o no. Yo creo que aquí el problema, para mí, en mi opinión, lo que pasa que es verdad que a veces el relato se puede contar de maneras distintas, pero lo que yo creo es que Cepime no ha tenido suficiente fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la pyme se ha visto abandonada y a la persona que mediáticamente tiene más impacto es COE, porque Cepime no ha estado, pues tú responsabilizas de tu situación al que conoces. ¿Y a quién conoces? Antonio Garamendi, COE. Y yo creo que esto va a cambiar porque nosotros sí que vamos a estar con muchísima presencia en Cepime. Y vamos a contar la realidad de la pyme, pero quien tiene la responsabilidad de contar la realidad de la pyme no es la COE, es Cepime. Y en nuestra opinión, Cepime no ha estado con la suficiente fuerza con la que tenía que haber estado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quien tiene que estar no está, pues muchas veces responsabilizas al que está, porque es al que conoces, porque es al que escuchas. ¿Y ve usted Garamendi y Cuerva? Esta es que me interesa. Por último, y ya muy breve. Pues eso se lo tendrás que preguntar a Cuerva. Yo, desde luego, me parece que en COE lo tiene muy complicado, pero bueno, cada uno que elija, porque ya no tiene el aparato, porque aquí sí tenía el aparato. Bueno, Ángela, importantísimo, visibilidad en los medios de comunicación, que es verdad que a Cuerva parecía que le costaba un poquito más. Yo estoy yendo, mira, no sé cuántas entrevistas llevo hoy, y sigo así, tengo toda la semana llena. A mantener el nivel, Cada vez que me llaméis voy a estar, porque además se lo estoy diciendo a todos los medios de comunicación. Es muy importante contar lo que está pasando en la pyme española. Sí. Y yo vengo aquí para contarlo. Cada vez que me llaméis voy a estar.
Lo tengo clarísimo. Ya Pues muchas gracias por estar aquí. Era una prioridad, hoy estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, Ángela de Miguel, y mucha suerte a partir de ahora. Pues muchísimas gracias y nada, seguiremos trabajando por la PYME, que es la suerte de todos. Gracias.